Y primero, pues, en el mundo cristiano, incluso fuera del mundo cristiano, tengo conocidos por ejemplo, con los que fui a la preparatoria, que les gusta usar mucho el término de fariseo. Les gusta decir mucho, no, ese es fariseo. Y dicen muchos del mundo, sobre todo los del mundo, ellos consideran que los fariseos somos los cristianos. En realidad dicen que todos los cristianos son unos fariseos, son unos hipócritas. Y bueno, dentro del mundo cristiano en sí, también hay cristianos mismos que dirían que los fariseos son los cristianos que se toman la ley de Dios en serio. O sea, los que dicen que tenemos que todavía seguir los mandamientos, por ejemplo, o que todos los mandamientos, todas las escrituras son útiles para redarguir y para edificación de la iglesia. Ellos dirían, no, ellos están llevándose al extremo, esos están siendo fariseos. Lo cual en realidad pues no vemos en la Biblia eso. Lo que vemos en la Biblia nunca vemos que los fariseos están tratando de hacer que la gente siga los mandamientos, como la Biblia dice, sino que ellos le agregan a la palabra. Y más allá, lo que la Biblia dice sobre los fariseos en general es que son hipócritas, que son víboras, que son ciegos, que son sepulcros blanqueados. O sea, un sepulcro blanqueado es algo, no sé, creo que a lo que se refiere a esto es como han visto un ataúd, me imagino, que yo sé que son carísimos, que siempre les ponen decoraciones y son muy de maderas caras y es algo muy caro. Un ataúd puede ser algo de decenas de miles de dólares, un ataúd nada más, sin tomar en cuenta el servicio del entierro y todo eso. Pero, en ese entonces eran sepulcros y eran de piedra, o sea, todavía más caro. En México, de hecho, se usa todavía que donde entierran a sus muertos, les ponen un sepulcro y les levantan un como altarcito de piedra y muchas veces pasas por el lado de un cementerio y se ven así como un chorro de capillas que levantan y blancas. Por eso me trae a recuerdo, eso me recuerda cuando dice sepulcros blanqueados. Están súper bonitos por fuera, pero por dentro, ¿qué tienen? Puros huesos. Muerto ahí. ¿Y qué más dice la Biblia de los fariseos? Que son hijos del diablo. Jesucristo les llama hijos del diablo. Ustedes son de su padre, el diablo. Y por eso, y no todos los fariseos en la Biblia eran hijos del diablo, pero sí les llama hijos del diablo. En general, como grupo, son rechazados por Dios, porque ellos lo rechazaron a Él. Y por eso quise hablar el día de hoy sobre el tema de los fariseos y el título del sermón es No seas fariseo. Entonces, porque primero que nada, vamos a Mateo 23, 13. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los fariseos. Mateo 23. Jesucristo está fuertemente corrigiendo a los fariseos. Mateo 23, 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Entonces, vemos ahí una imagen muy diferente de lo que el mundo cree que son los fariseos y de lo que los que se dicen a sí mismos cristianos creen que un fariseo es. Porque aquí dice que los fariseos cierran las puertas del cielo, no dejan que la gente entre y ellos mismos no entran. O sea, son como guaruras que están afuera de un establecimiento que no dejan que nadie entre, pero tampoco entran ellos. ¿Y qué significa esto espiritualmente? ¿Cómo vas a impedir que alguien entre al reino de los cielos? Pues
corrompiendo la doctrina. Eso es lo que ellos hacen. Jesucristo les dijo a sus discípulos, cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos lo están interpretando de manera carnal, pensaron que se refería a porque no habían traído pan. Y estaban como en otra onda, pero Jesucristo se refería a la doctrina de los fariseos. Porque los fariseos dice que no dejan ni entráis ni a los que están entrando dejáis entrar. O sea, a los que quieren entrar, no los dejan entrar porque los confunden con falsa doctrina. ¿Y qué tipo de falsa doctrina? Por ejemplo, pues herejías destructoras. ¿A qué se refiere eso? En inglés el término es damnable heresies. O sea, destruyen la posibilidad de alguien de ser salvo con esas herejías, porque afectan directamente el evangelio, las doctrinas con las que alguien puede ser salvo. Y por eso el número 1 es, para no ser fariseo, no prediques herejías destructoras. Y vamos entonces ahora a 2 de Timoteo 3:13. Aquí viene un ejemplo de los fariseos modernos, porque no hay nada nuevo en este mundo. En 2 de Timoteo 3 habla de los últimos tiempos, qué va a estar pasando en los últimos tiempos. Y sabemos que ahora estamos en los últimos tiempos, porque incluso en el tiempo que la Biblia se escribió ya estábamos en los últimos tiempos. Y existía lo mismo que ahora existe en cuanto a espiritualmente hablando. 2 de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y este es el mismo concepto que vimos de los fariseos al principio, que no dejaban que nadie entre, pero tampoco entraban ellos. Estaban siendo engañados, pero también engañaban ellos. Es la misma dualidad. Alguien que no sabe el evangelio correcto no te va a dejar entrar al reino de los cielos porque no te puede predicar el evangelio correcto. Entonces, vemos primero que nada que es peligroso. Por ejemplo, si tú no eres alguien salvo, es muy peligroso que tú estés tan seguro de lo que crees que lo estés predicando y seas militante al respecto. Porque, pues, es algo afín a lo que los fariseos hacen. Predican doctrinas que no solamente no salvan a la gente, sino la confunden de manera que no llega a la salvación. Los confunden predicando falsa doctrina y doctrinas que dicen que la salvación es por medio de arrepentirte de tus pecados, y etcétera, ¿no? Entonces, primero que nada, número 1, no prediques herejías destructoras para no ser un fariseo. Número 2, para no ser un fariseo, sé salvo. ¿Por qué? Porque los fariseos no eran salvos. De nuevo, la gran mayoría no eran salvos, pero sí hubo, de hecho, fariseos que fueron salvos. Pero esto es algo que describe a los fariseos en general, que no eran salvos. Porque la mayoría de los fariseos creían en sus propias obras para ser salvos. Y vemos esto, por ejemplo, en 2 de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, de hecho, este versículo creo que lo puse ahí en el lugar incorrecto. Esto se refería simplemente al lugar de la Biblia donde describe qué son las herejías destructoras. Es más acerca del punto número 1 de no predicar herejías destructoras. Y por eso, pues, es importante, por ejemplo, y se me viene eso a la mente porque yo estuve en peligro gravemente antes de ser salvo, porque la mayoría de mi vida
no sabía qué creer, así que no era militante, pero justo antes de ser salvo, sí creía que sabía la verdad sobre este mundo. Y en general no creía en la espiritualidad, pero creía que sabría la verdad y era muy opinionado, ¿no? Tenía mis opiniones que creían que eran la verdad y al hablar de eso yo era muy verbal, ¿no? Como se dice, hacía saber mi opinión muy abiertamente y me gustaba debatir y todo eso. Y por eso yo digo que yo estaba en peligro grave, porque yo estaba predicando falsa doctrina antes de ser salvo, porque yo estaba confundido. Y gracias a Dios llegué a la verdad, a la verdadera verdad, que es el Evangelio de Jesucristo, y por ella fui salvo. Y pues ahora pues por eso me preocupa la gente que es militante, ateos militantes o cualquier religión que no sea el cristianismo, que no sea la palabra de Dios, que sean militantes, corren peligro. Entonces, vamos entonces a seguir con el sermón. En el punto número 3 es, para no ser fariseo, no seas hipócrita. Punto número 1 es, no prediques herejías destructoras. Número 2, sé salvo. Número 3, no seas hipócrita. Porque la Biblia dice en Mateo 15:7, no tienen que ir, pero dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es algo bastante común que vemos hoy en día. Incluso gente salva, gente que ha recibido a Cristo como su Salvador, podemos ser hipócritas. Porque ser hipócrita significa simplemente que no haces lo que dices que alguien debe hacer. Obviamente nosotros sabemos y decimos, y bien hacemos en decir que debemos seguir los mandamientos. Solo porque tú tengas un pecado que cometes, no significa que ahora vas a negar que es pecado, que es lo que el mundo hace. Muchas veces dicen, no, pues yo no creo que sea tan malo mentir, o no sé. Y por lo tanto se condenan a sí mismos. Pero nosotros al menos aceptamos lo que la Biblia dice, tratamos de hacer lo correcto, pero hay que no ser hipócritas en el sentido de que aquí la Biblia en Mateo dice que en vano estas personas honran a Dios. O sea, en vano significa que falsamente lo honran. Porque con sus labios lo honran, pero su corazón está lejos de Él. Porque no les interesa lo que Dios tiene que decir. Simplemente quieren dar la apariencia de que honran a Dios. Y por eso dicen, sí, hay que adorar a Dios, y van a sus iglesias en donde dicen que adoran a Dios y dicen que la Biblia es su fundamento. Pero ¿qué son otras doctrinas que la gente, que cristianos pueden confundir con el cristianismo y hacer pasar como que fueran doctrinas? O sea, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué podría ser, por ejemplo, el feminismo? El feminismo dice, es una doctrina en sí. El feminismo dice que sí, que los hombres y las mujeres son exactamente iguales y que debes de tratarlos exactamente igual, y eso no es lo que dice la Biblia. Entonces ellos están contradiciendo lo que dice la Biblia con sus doctrinas de hombres, como el feminismo, como entregar a tu esposo a las autoridades, porque te demanda la debida benevolencia. Ese es un término bíblico, la debida benevolencia. Es algo que viene en la Biblia, que dice que no rechacen los maridos a sus mujeres, ni al revés. Y déjenme decirle, hermanos, algo que aprendí en primaria, en segundo de primaria, recuerdo que en la clase de sociales nos enseñaron que los deberes
como ciudadanos es algo diferente a los derechos. ¿Y a qué voy con esto? Déjenme les doy una pista. Solo uno de los dos es voluntario. Por ejemplo, un derecho es votar. No es una obligación, no es un deber. El gobierno no dice que tienes que votar, pero es un derecho. Es voluntario. Los deberes no son voluntarios. Los mandamientos no son voluntarios. La debida benevolencia no es un mandamiento que tú obedeces voluntariamente. Creo que las personas que enseñan eso están confundiendo algo voluntario con algo automático. Porque dicen, no, todos los mandamientos son voluntarios porque tú puedes decidir si lo obedeces o no. Pero esa no es la definición de un deber. Como ya les expliqué, un deber es algo que Dios manda o el gobierno manda, y algo voluntario es algo extra. Es algo que tú haces incluso hay un tipo de sacrificio en el Antiguo Testamento que se llama, no lo busqué, se me acaba de venir a la mente, pero en inglés se llama free will offering. Un ofrecimiento, un sacrificio en español free will se dice libre albedrío, pero en la Biblia no viene ese término. Es más como algo libre que tú ofreces por tu propia voluntad. Y de nuevo, si ese es un sacrificio específico que habla sobre tu propia voluntad, entonces, ¿qué son los demás? Pues no son de tu propia voluntad. Son algo que Dios manda. Todos los mandamientos son mandamientos, no son voluntarios. Es algo específico. Algo voluntario es algo específicamente que tú puedes decidir hacerlo o no. Y Dios dice, ok. Pudiste haberlo hecho por algo extra, pero no es algo que debemos de hacer. Algo que debemos de hacer son todos los mandamientos, como la debida benevolencia. Es algo que debemos de hacer como hombres y mujeres casados. Otro tipo de falsa doctrina, de mandamientos de hombres que enseñan como doctrinas, he escuchado que hay bautistas fundamentales que enseñan que la debida benevolencia, no la debida benevolencia, creo que ni siquiera enseñan qué es la debida benevolencia en estas iglesias. La defraudación es algo que también tiene que ver con el matrimonio. Y defraudar bíblicamente a tu marido o a tu mujer es la defraudación marital. Enseñan ellos. Primero voy a decirles lo que enseñan en estas iglesias, que por cierto creo que es una enseñanza, si no me equivoco, que fue muy difundida por Bill Gothard. Él fue un falso profeta que enseñaba muchas herejías, y una de ellas creo que viene de él, porque esta iglesia basa muchas de sus creencias en lo que él creía, pero solo estoy seguro que es una creencia que una iglesia bautista fundamental enseña, que dicen que la defraudación marital es si estás, por ejemplo, si estás citando con una persona, una chava, si eres hombre, o con un chavo, si eres mujer, y la agarras de la mano, o le das un beso, le robas un beso a tu novia, estás defraudando, y ni siquiera enseñan que es defraudación marital. O sea, la Biblia, el contexto que enseña la defraudación es a tu marido o a tu mujer, pero ellos enseñan que la defraudación es tomar algo que no es tuyo, de tu novia o de tu novio, antes de casarte. O sea, completamente se salen del contexto y enseñan y dejan de enseñar sobre el real problema que es la defraudación marital. Es algo que existe y yo lo he visto muchas veces. Gente que dice, pues no le des eso a tu marido que él quiere. O sea, obviamente sabemos a qué me refiero. Cuando hablo de la defraudación es el acto marital en el cuarto, en la cama del matrimonio. Cuando uno de los dos, cualquiera de los dos, no quiere hacer eso, está defraudando a su esposa o a su esposo.
Y más allá, la Biblia dice que está haciendo que caigan en la trampa de Satanás. Porque obviamente tenemos necesidades como humanos. Si nuestra mujer, nuestro marido no las cumple, que es uno de sus deberes, pues la mente va a buscar satisfacer esa necesidad en otras partes. Y no es que yo lo estoy diciendo nada más, no es como advertencia, la Biblia misma nos advierte. Y no está dando permiso para hacer cosas fuera del matrimonio, pero es una advertencia de que, oye, pues esto es lo que va a pasar. Esto es lo que tiene tendencia y no está bien, pero por eso no hay que defraudar a nuestra mujer ni a nuestro esposo. Y bueno, es algo que no debemos de hacer y no debemos de enseñar para no ser fariseos. Punto número 4, teme a Cristo. Y vemos en Marcos 11, 17. Tengo un poquito revueltas ahí las notas hasta ahora, pero creo que de aquí en adelante ya están más organizadas. Marcos 11 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa de oración será llamada por todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes y buscaban cómo le matarían, porque le tenían miedo a Jesús. ¿Por qué le tenían miedo? Por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y el punto número 4 es teme a Jesucristo. Pero vemos que este temor de los escribas y los fariseos no era el temor correcto. ¿Por qué? Porque en realidad no temían a Cristo en sí o las consecuencias que Dios les iba a dar por no creer a Cristo. Temían las consecuencias que iba a tener, que les iba a dar el pueblo en sí. Temían al pueblo entonces. Temían a Jesucristo porque los estaba exponiendo ante todo el mundo. Estaba exponiendo sus pecados, estaba exponiendo quién eran en realidad, su carácter, lo que creían, las falsas enseñanzas. Y por eso temían a Cristo, pero no lo temían en el sentido de que tenían temor de Dios, temían las consecuencias que iba a tener en cuanto a que el pueblo se iba a rebelar en contra de ellos. Decían, oigan, ustedes tranquilos, a los que creían en Jesucristo, me imagino que los veían así como, estos sonsos están como en un culto o qué. ¿Cómo le creen? Están siendo engañados por este falso profeta. Pero en realidad ellos eran los que estaban engañados. Y por eso querían matar a Cristo, porque le tenían miedo al pueblo. Y en el próximo versículo vemos el tipo de miedo que no debemos tener y el que sí debemos tener. En este versículo, en Isaías 8:12. Es otro miedo muy común hoy en día. De hecho, y como les digo, no hay nada nuevo en este mundo. Y me parece muy curioso que venga este versículo aquí porque por mucho de mi vida, incluso hoy en día también me gusta aprender sobre conspiraciones, ¿verdad? En el mundo hay muchas conspiraciones. Conspiraciones simplemente significa cuando alguien se reúne secretamente para llevar a cabo algún plan, algún mal en contra de alguien. Y mucha gente se burla de este concepto, pero es algo real. Pero hay que ser conscientes también de cómo la Biblia habla sobre este concepto, porque la Biblia habla de las conspiraciones. Dice en Isaías 8:12, no teméis conspiración, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas a que este pueblo llame conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo.
Y eso es algo que es contrario a lo que escuchamos hoy en día mucho, incluso en muchas iglesias cristianas, que dicen, bueno, hay que tener temor de Dios, tener temor de Cristo, pero no miedo. O sea, no es como miedo, así como... "Uy". Pero aquí dice ambas palabras. Dice, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Porque sí es un temor en el cual debemos de temblar ante Dios cuando no seguimos sus mandamientos. No es un temor así como respeto, es nada más, eso es lo que enseñan en muchas iglesias. Dicen, no, es más como reverencia. Digo, reverencia es algo muy, muy grande, es mayor que el respeto. Pero ellos a eso se refieren, es más como un rey, así como, ay, sí, Señor. Y es algo que sí debemos de hacer, pero esto está hablando del temor, miedo. Debemos de temer a Dios. Debemos de tener miedo de no seguir sus mandamientos y no decir, ay, bueno, tú crees que eso es un mandamiento, pero pues yo creo que aquí dice que en el Nuevo Testamento ya es diferente, ya no tenemos que seguir todos los mandamientos. ¿Suena que alguien así, que dice algo así, teme a Dios? Para mí no. A mí se me hace que esa persona que dice que hay que solamente, no, pues yo lo tengo, y digo, yo respeto la Biblia, está bien. O es algo sagrado, incluso pueden decir que con su boca le honran a la Biblia, a Dios. Pero en sus corazones, no sé, no están seguros. Se me hace que ahora ya es diferente. Dios ahora ya, digo, el Nuevo Testamento, ya no estamos bajo la ley. Pero ¿qué le decía Jesucristo a los fariseos? Que se olvidaban de las cosas más importantes de la ley. La ley, las cosas más importantes de la ley, como vimos en el último sermón que prediqué, es la justicia, misericordia y la fe. La justicia es juzgar. No puedo, digo, es la manera más simple que se me ocurre para explicarlo, simplemente dar un sinónimo. Justicia, juzgar, vienen de la misma raíz. O sea, no está difícil, es juzgar. Y ellos dicen también, no juzgues. No hay que juzgar al hermano. Hay ciertas maneras en las que no hay que juzgar siendo un hipócrita. La Biblia sí habla sobre juzgar, pero bueno, ese es otro tema en sí más que merece su propio sermón probablemente. Pero bueno, vemos entonces ya que el temor que debemos de tener es de Dios para no ser fariseo. No tener temor de hombres. Cuando alguien tiene temor de hombres, ese es un atributo que se le da a los fariseos en la Biblia. Y punto número 5 es, no seas cobarde. Eso es otro tipo de temor, pero es un concepto diferente. El ser cobarde, viene un ejemplo aquí en la Biblia, en Juan 12:42. Juan 12:42. Hay un ejemplo de cobardía. Juan 12:42 dice, con todo eso, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. O sea que eran cobardes. Tenían temor de que ya no les dejaran ir a la sinagoga si decían que creían en Jesús. Creían en él, ahí está, ahí dice que creían en él. Creyeron en él, pero no lo declaraban. Y esto se puede aplicar no nada más al hecho de ser cristiano, o ser salvo, o creer en Cristo, porque creer en Dios, para ser salvo, sí, solamente hay que creer que Jesucristo es nuestro Salvador y el Evangelio completo, quién es Jesucristo y qué es lo que hizo, y confiar en eso. Pero hay muchas cosas que la Biblia dice sobre cómo vivir, sobre cuáles son las leyes que Dios considera perfectas.
Y hay mucha gente que es cobarde y que no lo declara y que incluso siendo pastores o diciéndose a sí mismos maestros de la ley, maestros de divinidad, van a una universidad bíblica y consiguen un título que dice soy maestro de divinidad, pero son cobardes, no declaran en su totalidad lo que dice la Biblia. Todas las cosas de las que habla la Biblia, hay cosas fuertes, hay cosas que es difícil para el hombre aceptar, sobre todo en esta sociedad que nos juzga a nosotros, que nos dice que somos fariseos por ser cristianos, por creer lo que la Biblia dice. Los fariseos de la Biblia no creían lo que dice la Biblia. Ellos decían que lo creían, pero no lo creían. Entonces, si tú eres cristiano y vas a decir que crees lo que dice la Biblia, pues créelo y no seas cobarde y predícalo, decláralo y no seas cobarde. Y si te preguntan qué dice la Biblia sobre los jotos, diles lo que dice la Biblia. Diles que la Biblia dice que deberían de ser puestos a muerte. Y no que debemos llamarlos y debemos de traerlos a la iglesia y que se encarguen de la guardería y de los niños. ¿Cómo es posible que haya iglesias así? No me cabe en la cabeza. Más que si sé que no son salvos, o si sé que son hipócritas, o que son cobardes. ¿Cómo puedes ser tan cobarde como para permitir que un maldito maricón esté cuidando a tus hijos? Un puto cuidando a tus hijos, un detestable, vil maricón, un joto, no me cabe en la cabeza. Los traen a la iglesia, los tienen ahí conviviendo con todos, los mandan a los campamentos, a que se queden a dormir con sus hijos. Y por querer hacerse los muy santos, los muy buenos, los holier than thou, yo soy, no, hay que tenerles compasión. Es como 1 Corintios 5, al que estaba en fornicación con la esposa de su padre, y ellos estaban envanecidos y no lo echaban de la iglesia. ¿Por qué? Porque decían, no, hay que tenerle paciencia, Oye, es algo muy claro, es algo que muy fácil de que lo deje de hacer. Pero estaban envanecidos, querían hacerse los muy buenos, los muy santos, más santos que Dios. Y no digo que esa persona era un reprobado, como un marica, pero sí era algo que tenían que hacer. Estaban siendo cobardes al no predicar toda la palabra de Dios y estaban dejando que la levadura entre a la iglesia. ¿Cómo no va a ser levadura que un hijo del diablo entre a la iglesia? ¿Tú crees que no va a enseñar, aparte de abusar de niños, tú crees que no va a enseñar falsa doctrina o confundir a la gente? Ese es su propósito. Entonces, para no ser fariseo hay que no ser cobarde, hermanos. Hay que no ser cobarde y hay que declarar. Hay que hacer declaraciones como yo creo en Jesucristo. Yo creo en la Biblia. Yo creo en la ley de Dios. Yo creo que es la verdad de cómo se siente Dios al respecto de todas las cosas en su ley, donde habla sobre la justicia, la misericordia y la fe. Yo creo en el infierno, hermanos. La Biblia habla del infierno. Es para siempre. Hay que predicar sobre el infierno. Yo creo en la salvación por fe. No creo en la gracia barata. Creo en la gracia libre, en la gracia gratis. No es gracia barata, es gracia gratis. Gracia gratis. ¿No lo ven? Se mofan de la gracia libre, de la gracia gratis. Pero es lo que la Biblia enseña.
¿Tú crees que puedes ser salvo solo haciendo una oración? Si lo crees, sí. Pero eso es tan fácil, sí. Es muy fácil ser salvo. Yo creo en la gracia gratis, no en trapos de inmundicia. Yo no creo que soy salvo por mis trapos de inmundicia, hermanos. Y yo creo en Jesús, mi Salvador. En el unigénito Hijo de Dios, que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino tendrá vida eterna. Y con esto vamos a cerrar, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por el pastor Shelley, porque nos permite tener aquí este tiempo, estos servicios en español. Te pedimos que sigas bendiciendo esta iglesia, Señor, que nos hagas crecer, que crezcas el ministerio en español también, Señor, y que sigas bendiciendo este día en el nombre de Jesús. Amén.